Trabajando con esta lavadora de la marca Maytag Insignia, pero esta reparación o este diagnóstico aplica para varios modelos, Maytag Neptuno, Maytag Atlantis y alguno que otro por ahí. Entonces el problema es de que la máquina no quiere hacer el centrifugado. Vean, vamos a ver. Ya tenemos la máquina trabajando, pero la máquina no quiere centrifugar. El tambor como que se quiere mover, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a voltear la máquina para ver el mecanismo. Ahí tenemos ya la lavadora. El motor está haciendo la tensión que debe de tener. Ahí no hay ningún problema con el motor. El problema probablemente sea la transmisión o el sistema de poleas que lleva ahí. En este caso es el motor que lleva solamente una banda, una correa, y está trabajando perfectamente bien. El motor no tiene ningún defecto. Y el problema puede ser que sea internamente la transmisión. En la transmisión lleva como un ganchito, y ese ganchito puede ser que se haya roto, o los engranes no sirven, están a lo mejor quebrados. Para eso tengo que desarmarla primero de aquí de abajo, para mirar por qué no está enganchando la transmisión en el centrifugado. Y de ahí pues procederemos a hacer la reparación. Lo primero es revisar allí, quitamos la polea y miramos que la polea está en buenas condiciones. Si ese es el caso, entonces internamente la transmisión pues ya está patinando por dentro y tendríamos que reconstruirla. Pero para eso pues tenemos que desarmar toda la lavadora. Entonces vamos a quitar la polea, y depende de lo que veamos ahí, pues es la reparación que va a continuar. Bueno, para iniciar el desarmado de esta lavadora de la marca Maytag, primero vamos a quitar el agitador. El agitador va atorado con un tornillo cabeza 13 milímetros. Ya que lo aflojamos el tornillo, solamente jalamos hacia afuera. Ahora lo más complicado va a ser quitar estos 4 tornillos que son de medida 13 milímetros. Como es la tina de plástico, no podemos aplicar calor. Lo que voy a hacer yo, voy a bañar los tornillos con agua hirviendo, agua caliente. Y todo depende cómo salgan. Esperemos no se nos rompan, porque estos tornillos, como ya tienen muchísimos años ahí y nunca han sido removidos, por lo regular se quiebran las cabezas. Entonces si se quiebra la cabeza, pues hay manera de sacar el resto, pero es más complicado después. Así es que vamos a bañar con agua caliente para tratar de aflojar lo más que se pueda, y esperamos de que no se nos quiebren, que ese es el reto. Ese es lo más difícil, quitar esos tornillos. Quitando los 4 tornillos esos, entonces sí ya podemos desarmar todo el resto de la lavadora. Mientras, pues vamos a bañar con agua caliente. Bueno, vamos a bañar allí sin miedo, con agua calientita, hirviendo. Ahora sí, vamos a tratar de aflojar. Déjeme ver si puedo quitarlo. Bueno, pues parece que sí funciona, porque ya logré aflojar cuando menos un poco los 4 tornillos. Pero voy a aplicar otra vez, una vez más agua caliente, y a ver si con la segunda vez puedo ya aflojar de una vez todo por completo. En cuanto le eche esta segunda carga de agua caliente, vamos a aflojar los tornillos. El agua debe estar bien caliente, hirviendo lo más que se pueda, para que pues haga función, ¿verdad? Vamos a aflojar. Como repito, ya había aflojado un poquito. Vamos a ver. Ahí está, miren, sí los pude aflojar afortunadamente. Y esto es algo muy bueno, porque en la mayoría de los casos en este tipo de lavadoras de la marca Maytag, cuando la tina es de fierro, también se puede complicar porque se quiebran los tornillos, como dije. Entonces, lo bueno que sí se pudo, hay que hacer el tratamiento del agua caliente pues algunas 5 veces para que esto penetre. Y lo que pueden hacer es pueden apretar y aflojar, no tratando de quitarlos de un fregadazo porque se quiebran. Entonces déjenme quitar los tornillos. Bueno, miren, había cantado victoria, pero se me quebró un tornillo. Y es que no sentí, realmente, como aflojó muy suavecito, pues se rompió. Ni modo, pero sacamos 3 bien, que eso es bueno. Ya con 3 pues podemos hacer algo allí. Ahí está, ya la tina pues ya está floja. Ahora sí vamos a proceder a desarmar la parte de abajo, la polea y el resto.
Bueno, para poder quitar el bloque de centrifugado hay una herramienta especial, pero como yo no la tengo, voy a empezar a golpear aquí en la parte de abajo. Esta parte es de aluminio, así es que primero hay que limpiar bien. Si es posible, apliquen agua caliente unas 5 veces y golpeando, ¿ok? Para ver si podemos quitarla. Afloja del modo tradicional hacia la izquierda, así es que vamos a golpear. Ojalá y podamos sacar esto sin romper nada. Aquí tenemos el bloque de centrifugado. En esta ocasión fue muy fácil sacarlo, pero siempre se batalla un poco más. Así es que ustedes tienen que inventar una herramienta para que agarre todo esto y poderlo golpear, para que no se maltrate. Pero en esta ocasión no batallamos nada, afortunadamente. Inclusive todavía tiene un poquito como de grasa original. Y eso nos facilitó pues el extraerlo más fácil. Así es que procedemos con el desarmado. Bueno, pues ahora vamos a quitar los resortes para poder sacar toda la tina. Antes de desarmar más, ya aflojamos el bloque de centrifugado, pero queremos revisar la polea para mirar si tiene algún defecto o no. En este caso, lo hubiera podido hacer sin desarmar nada, pero de todos modos, en dado caso de que la polea tenga un defecto, tendría yo que reemplazar el anillo estabilizador que se encuentra ahí abajo, y pues es bueno desarmarla en este caso. En este caso yo me adelanté quitando la tina, el agitador y el bloque de centrifugado. Entonces, quitamos la correa, vamos a aflojar los resortes, vamos a quitarlos. ¿Cómo se quitan los resortes? Pues muy fácil. Vamos a meter el desatornillador así, ¿ok? Y vamos a jalar hacia arriba, utilizando ambas manos. Vamos a quitar primero la tensión de los resortes de enfrente, procedemos con los de los lados por la parte de arriba y pues quitamos todo. Y procedemos a sacar todo esto para revisar la polea de abajo. Igual por la parte de atrás tiene dos resortes que vamos a sacarlos de la misma manera. También tenemos que aflojar la manguera esta para poder quitar la tina. Y pues ya procedemos a sacar todo esto, se quita la correa de su lugar y sacamos todo. El motor no hay necesidad de quitarlo. Así es que metemos el desarmador por aquí, enganchamos los resortes, los sacamos. También tiene una puertita por la parte de atrás que facilita también la remoción de los resortes. Se quita la manguera del presostato. Ahí está, ya tenemos desarmado todo, parcialmente, porque nos falta quitar la transmisión de su lugar. Entonces vamos a revisar la polea, esa que está ahí, para mirar si está completa, tiene algún defecto o algo. Y eso es lo que hubiéramos hecho nosotros desde el principio, pero como repito, es bueno desarmar de todos modos para limpieza, porque sospecho que de todos modos la transmisión no sirve. Ahí está desgastado los engranes por dentro. Para empezar el desarmado de la polea vamos a quitar este seguro que tiene aquí. Ok. Pues se siente bien la transmisión, realmente se siente que está enganchando bien la polea, pues. Entonces el problema de ser interno, yo creo. Sí, es interno, vamos a ver. Segurito. Rondana. Y sacamos esto. Ok, en este punto la polea pues aquí no tiene ningún defecto. Aquí lleva un valerito, vamos a ver si el valero está bueno o no. Ok, no quiso salir el valerito, entonces probablemente por ahí venga el problema. Ahí está, ahí salió. Vamos a revisarlo por dentro. Pues se siente bien. Este pequeño valerito se siente bien. No sé si lo pueda destapar para revisarlo mejor, pero se mira completo. Ok.
Eso está bueno, este valero no tiene nada que ver. También se encuentra en excelentes condiciones. Y este es el plástico que salió primero, así va. Entonces ahora vamos a aflojar ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 6 tornillos, 8 milímetros. En este caso los voy a quitar todos porque ya miramos que la polea y el valerito que trae ahí no tienen ningún defecto, porque queremos quitar la transmisión de la base. El anillo estabilizador es este plástico que tiene aquí. Aquí debe de llevar una ceja, un bordo, pero como ven ya no lo tiene. Por eso que la máquina tiembla muchísimo, porque ya no tiene pues esa parte que necesita para que la máquina se estabilice. Solamente se reemplaza. Para reemplazarlo no hay necesidad de quitar los tornillos completamente, solamente se aflojan. Pero en esta ocasión yo los voy a quitar porque quiero sacar la transmisión de la base. Aquí ya puedo sacar el anillo estabilizador y meter el otro sin ningún problema y apretar los tornillos otra vez y poner la polea que quitamos al principio. Lo aflojamos un poquito más tal vez, pero ahí está bien. Metes el anillo estabilizador, obviamente ya no sirve. Aquí lleva un resorte que tiene bastante presión, por eso no es recomendable quitarlos, porque luego necesitan ayuda para poder empujar y poner los tornillos. Okay. Este es el clutch, esta parte que está aquí. También se mira en buenas condiciones. Okay. Todo muy bien. Ahora vamos a quitar los tornillos, esos 13 milímetros, para quitar esta base de aquí. Y vamos a aflojar también, vamos a quitar estos 3 tornillos también. Vamos a quitar 3, 2 y 2 y 2 para poder sacar esta charola. Y entonces sí poder sacar la transmisión hacia afuera, ya que quitamos también y aflojamos el bloque de centrifugado que ya miramos al principio. Ya tenemos desarmada esa parte. Ahora sí, vamos a jalar la transmisión, pero primero voy a quitar el bloque de centrifugado, que yo lo puse sobrepuesto nada más, porque no quería que se me llenara de tierra. Ahí está. Vamos a ver. Solamente se jala hacia afuera. Vamos a ver si estoy bien o estoy mal. Vamos a ver. Ahí está ya. Y aquí tenemos ya la transmisión por fuera. Inclusive el valero se mira en excelentes condiciones, no tiene ningún defecto. Y pues la vamos a abrir porque queremos ver cuál es el problema de por qué no está centrifugando. Ahora vamos a continuar con esa máquina. Aquí lleva un valero, otro valero ahí, vamos a analizarlo de una vez. Aquí en esta parte lleva otro valero que también está en muy buenas condiciones. Bueno, este ya inclusive se siente como que ya está dañado porque hace mucho ruido, pero aguanta todavía. Y ese se quita solamente quitando esta placa de metal, aflojando los tornillos de los lados, quitando esos 3 tornillos y quitando esos tornillos 8 milímetros para que caiga el sello. Esta parte de aquí es una sola pieza, así es que tengan en cuenta eso a la hora de desarmar, ¿ok? Y aquí está el sello de la tina, pero pues no está transminado de agua, eso es bueno. Pero ese ya no lo voy a desarmar, solamente les estoy enseñando para que sepan que cuenta con otro valero ahí. Ahora sí vamos a proceder a desarmar la transmisión, porque quiero mirar por dentro qué fue lo que le pasó. Para poder desarmar esta transmisión tenemos que levantar estas orejas que tiene aquí, estos metales, tenemos que levantar todo esto. Este tipo de transmisión, hay 2 tipos de transmisiones, una que sí tiene un agujero con un tornillo para poder tirar el aceite. En este caso no se puede. Quitamos estos, los levantamos con unas pinzas o algo y procedemos a quitar la tapadera. Estos tornillos no se quitan, ¿ok? Estos no hay que quitarlos. Así es que ya que tenga todo levantado, pues le seguimos a ver qué es lo que sale por dentro.
Bueno, pues ya levantamos todos los seguros. Ahora sí vamos a quitar la tapadera y drenamos el aceite. Vamos a ver qué es lo que sale ahí. Ok. Vamos a analizar ahorita más detalle qué fue lo que le pasó a esta cosa. Vamos a drenar el aceite. Inclusive el aceite se mira ya bien desgastado. Vamos a mirar. Bueno, pues aquí tenemos la primera falla visible. Vamos a acomodar esto aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Okay. Vean, este plástico que tenemos aquí va en la parte de aquí de donde va la barra esta. Y esta es una falla común en este tipo de lavadoras. Por eso ya no centrifugan. Ok. Vean, aquí lo tenemos. Entonces esta es una reparación sencilla si es que los engranes no están rotos. Vamos a sacarlos. Ok, los engranes se ven bien. Eso es bueno. Ok, se ve bien. Se ve bueno también. Y este también se ve bueno. Entonces la falla está aquí. Vamos a tirar el aceite. Entonces la falla, amigos, se encuentra localizada aquí. Solamente se quita este tornillo. Este tornillo afloja al sentido contrario, ok, como tradicionalmente aflojan. Se quita este tornillo y se reemplaza esta pieza. Esta parte solamente lleva esos plásticos que salieron ahí, que ya no sé dónde los dejé. Va un plástico aquí y otro plástico acá. Y eso es lo que hace que enganche la transmisión y que dé vuelta el centrifugado. Entonces, pues vamos a comprar las piezas, lavamos las partes y reconstruimos. A ver cómo nos queda. Ahí está. Aquí esta parte sale y ahí quiero que tengan mucho cuidado porque lleva un valero. Ese valero, amigos, hay que fijarse muy bien en la posición. Es una rondana y un valero. Antes de desarmar hay que fijarse muy bien para ponerlo igual como debe de ir, ¿ok? Así es que este lo vamos a dejar así para no molestarlo y en lo que consigo las partes. Pero ya encontramos la falla al menos. Bueno, pues ahora sí vamos a proceder con el reparado de la transmisión. Ya la tenemos limpia por dentro, limpiamos los engranes. Afortunadamente solamente se dañó esta pieza. Este es el que nos separa el ciclo de lavado con el centrifugado. El número de parte es el 20234, ¿ok? Y aplica para varios modelos de lavadoras que tengan este tipo de transmisión. Esta es la parte que se dañó, las orejas esas que tiene. Entonces este viene con unas marcas aquí, una marca aquí, otra marca acá, y nos van a hacer la referencia para poner los engranes en la parte final. Vamos a poner esto aquí y destapamos. Ya la tengo destapada. Sacamos esta flecha de aquí. Hay que tener mucho cuidado porque aquí se encuentran varias rondanas y un valero, ¿ok? Y tenemos que ponerlos de la misma manera como lo quitamos. Por eso es muy importante que cuando quiten esto traten de fijarse que se venga todo. Y si el valero ahí por dentro, que se alcanza a mirar ahí, se queda por dentro, traten de no molestarlo porque lo vamos a tener que dejar allí para ponerlo en la misma posición. Porque este lleva un lado, ¿ok? Tiene dos lados obviamente. Entonces ahorita los voy a sacar para ponerlos acá por fuera, pero es importante que se fijen que lleva esa parte también allí. Lo voy a sacar para ponerlo como debe de ir y que ustedes vean cómo va localizado ese valero y una rondana que trae ahí. Esta es la posición como debe de ir, vean. El valero aparentemente se ve igual, pero es mejor dejarlo como está, ¿ok? Vamos a ver. Inclusive de este lado está un poquito como más abierto, así es que lo vamos a dejar así como está. Así como está, así lo vamos a poner al final, ahí. Esta parte para quitar esta pieza, vamos a ver, aquí trae otra rondana creo. Vamos a ver. Ok, aquí trae otra rondana, quiero que pongan atención. Trae otras dos rondanas, una rondana grande y una más pequeña, ok. Y van localizadas en este orden: rondana grande, rondana más pequeña. Inclusive creo que son dos, ok. Vamos a separarlas, a ver. Es una rondana de plástico. Vean, vamos a ver. Ok. Vean, este es el orden en cómo deben de ir. Rondana grande, rondana de plástico,
rondana plana y el valero que quitamos ahorita. Valero y rondana en la parte de abajo. ¿Sí? Valero y rondana en la parte de abajo. Entonces ahora sí, para quitar esta pieza de aquí, vamos a ocupar un dado, creo que es 10 milímetros. Y vamos a sujetar. Ok. Ahí está. Ahora para quitar esta pieza, esta sale al contrario, ¿ok? Esta no la vamos a aflojar hacia nuestro lado izquierdo, la vamos a aflojar hacia el lado derecho. Pero está resbala, entonces tenemos que apretarle bien ahí para que... Vamos a ver. Este tipo de parte tiene la rosca al revés, así es que la vamos a aflojar hacia la derecha. Más que sí está un poco duro, porque esto patina, da vuelta. Pero tenemos que aflojarlo. Vamos a ver. Ahí salió. Como ven, afloja al lado contrario, ¿ok? Este afloja hacia la derecha y aprieta hacia la izquierda. O sea, tiene la rosca, perdón, tiene las cuerdas al revés, como tradicionalmente viene cualquier tornillo. Tengan cuidado con eso. Y sale mejor con un impacto, no está muy apretado. Quitamos esta pieza, que fue la que se dañó, y instalamos la otra. Como ven, pues son exactamente igual. Pueden aprovechar para darle una limpiada, para que el aceite nuevo pues caiga bien ahí. Vamos a ver. A ver, esta parte como que está media... Como que las aberturas están muy cortas. Ahí ya valió sombrilla. Voy a tratar de ver cómo le hago para arreglar esto, porque no quiere quedar. Tiene que entrar así. Pero esto pues no queda. Voy a tener que rebajar un poquito aquí los lados de las partes nuevas, porque como ven pues no entra. Y pues ni modo. Pues vamos a rebajarle un poquito, solamente un poquitín para que entre, porque pues quedamos cortos. Así es que en lo que yo rebajo aquí, pues ahorita le sigo a ver qué tanto me tarda en rebajar esto. Bueno, pues ya después de haberle lijado un buen rato, pues vamos a ver si ahora sí queda esta cosa. Ok, solamente va metido allí. Yo recomiendo que apliquen un poquito de aceite antes de ponerlo, porque pues como batallamos para meterlo, pues no queremos que se nos eche a perder, ok. A ver. Ahí está. Ahora sí ya ponemos el tornillo. El tornillo lo vamos a apretar hacia el lado izquierdo, ok, al contrario de como tradicionalmente aflojan estas cosas, ok. Este tiene la cuerda al revés. Entonces vamos a apretarlo hacia la izquierda. No sobreapretar tampoco, porque pues acuérdense que se puede quebrar. Ahí está ya. Ahí quedó apretado el tornillo, entonces ahora sí, ya tenemos todas sus rondanas aquí. Acuérdense que las acomodamos y vamos a empezar a armar la transmisión, los engranes. Acuérdense que ya metimos todos sus 4 rondanas. Acuérdense que lleva una, valero, 2, 3, 4, son 5, con una de plástico ahí delgadita. Metemos aquí. Ahí está. Esto es lo que nos va a separar a nosotros el centrifugado de lavado. Ahí engancha. Vean. Ahí está enganchando para lavar y ahí está centrifugando, ¿ok? Entonces vamos a ver si esta fue la falla. Bueno, acuérdense que la parte nueva que quitamos nosotros, que pusimos, tiene 2 marcas allí. Entonces nosotros vamos a alinear los engranes con las marcas, ¿ok? Aquí tiene una marca el engrane de abajo, vamos a alinearlo. Nos debe de quedar allí, marca con marca derechito. Y de este lado nos debe de quedar igual. La línea del engrane grande con la línea del engrane que pusimos, exactamente igual.
Ahora los engranes grandes, acuérdense que estos también tienen unas marcas, entonces solamente vamos a alinear la línea, esta, con este de acá. Y este, con este de acá. Línea con línea. Perfecto. Ahora vamos a poner estos dos engranes de metal. Aquí donde nos indica el engrane principal, tiene una línea, entonces ahí vamos a meter, ¿ok? Por ejemplo, este va aquí y este va acá. Debe de quedar entre medio de estos dos metales. Ahora vamos a agarrar la parte esta de aquí y la pueden poner así. Solamente, vean, vamos a agarrar esta parte, vamos a hacerle así, ¿ok? Vamos a meter esto. Ahí está. Ok. Vamos a quitar estos a un lado solamente. Y metemos esta parte aquí. Aquí es donde va el tornillo, así es que voy a aplicar un poquito de aceite. Porque quiero que todo vaya bien lubricado. Ok. Entonces esto aquí. Juntamos para que este entre hasta abajo. Esta parte debe de entrar hasta el tope. Y ahí quedó perfectamente ya. Ya tenemos la transmisión armada. Pueden hacer le pueden dar vueltas por la parte de abajo para mirar si se está moviendo bien o no. Vamos a ver. Ok. Ahí está haciendo su función como debe de ser. Entonces yo recomiendo que el aceite que vayan a aplicar, pues hay que ir lubricando las partes para que todo quede bien, porque a veces la falta de lubricación es el problema. Por ejemplo aquí, yo voy a aplicar aceite. Este lleva exactamente un cuarto de aceite, no lleva más. Un cuarto de aceite es lo que lleva este tipo de máquina. 1 litro exacto. ¿Ok? Ahora pues ya ponemos la tapadera, ¿verdad? Hay que echarle el aceite. Le pueden aplicar el aceite ahorita o pueden quitar uno de los tornillos de la tapadera. Este tornillo que está acá. Y por aquí pueden aplicar el aceite, que es exactamente 1 litro, como les repito. Así es que vamos a ver cómo se nos hace más fácil a nosotros. Voy a aplicar el aceite de una vez. Este tipo de transmisión lleva el empaque. Aquí está el empaque. El empaque no se cayó, ahí lo dejé. Y decidí no quitarlo, ¿ok? Entonces este es el buje principal, la tapadera. Entonces vamos a poner la tapadera. Vamos a aplicar el aceite. 1 litro exacto, 1/4. Y procedemos a tapar, doblando los metales que desdoblamos al principio. El tipo de aceite que lleva es aceite de diferencial. 140, grado 140. Y no debe de ir hasta arriba, ¿ok? 1/4 exactamente es lo que le tienen que echar. Ahí está. Ahí quedó perfecto. Exacto. Como ven, no lo dejé hasta arriba. Pongo la tapadera. Hago doble check. Me pongo aquí. Y pues ahí está. Procedo a tapar. Esta es la parte yo creo más difícil, doblar los metales que quitamos nosotros al principio. Esa parte va a ser la más complicada, yo creo. Ok, ya entró bien hasta adentro. Hay que asegurarnos que entre bien hasta abajo, porque en ocasiones queda como arriba y pues no va a quedar bien, ok. Ese es el reto, que esto entre hasta abajo.
Ahí está. Si no quiere entrar bien la tapadera hasta abajo, tienen que desarmar otra vez esta parte y reacomodar las partes de metal, los engranes de metal y la tapadera que los protege, porque a veces queda un poquito chueco, por eso no entra hasta abajo. En esta ocasión entró a la primera, así debe entrar. Y ya solamente con un martillo voy a doblar estas partes que desdoblamos, y ese es el trabajo, digamos, más complicado. Ahí quedó. Vamos a ver si quedó bien. Debe de dar vueltas sin problema. Exactamente, miren. Bonito. Ahora vamos a proceder a la instalación y el rearmado de la lavadora completa. Bueno, como nosotros no desarmamos la parte de abajo donde se encuentra el valero, no le movimos nada. Y el sello de la tina, vamos a ver. Pues vamos a rearmar todo. Primero metemos la transmisión. Obviamente esto yo lo puse para armar la transmisión. Nos aseguramos que esta parte pues entre bien. No lleva absolutamente nada. Voy a aplicar un poquito de grasa al valero ese, a tratar de meterle un poco de grasa ya que se escucha un poco reseco. Parece que funcionó. Y ahora sí metemos la transmisión. Hasta adentro. Sí, él entró bastante grasa al valero y eso hace, nos quedó mejor porque ya no hace tanto ruido. Aunque está en buenas condiciones, de todo modo está un poquito reseco y la grasa que le apliqué, por los lados sí le alcanzó a entrar. Vamos a poner la charola esta. Esta va agarrando aquí a la base del valero, que también está en muy buenas condiciones. Y procedemos a poner los tornillos de aquí de los lados y los 3 tornillos que van ahí. Son diferentes, así que no hay manera de equivocarnos. Estos de aquí son un poquito más largos. Ahí está, no deben de ir sobreapretados porque no llevaban mucho torque. Entonces ya tenemos esto, vamos a poner clutch. Aquí sí voy a necesitar ayuda para que me ayuden a empujar esta parte hacia abajo a la hora que yo ponga el otro disco, este disco de metal. Aquí sí voy a ocupar ayuda porque le podemos meter unos tornillos más largos, uno en cada esquina, para que nos ayude a bajar el resorte, pero si andamos solos, pues
y no tenemos los tornillos, pues mejor una mano y más rápido lo acomodamos. Vamos a empujar. Ponemos antes de eso el anillo estabilizador. Esta es la parte que le vamos a meter. Este es el anillo estabilizador. Obviamente debe de tener dos cejas, una en la parte de abajo, una en la de arriba, y el otro que ya tiene pues obviamente no sirve. Compren partes originales porque las aftermarket no rinden, no duran y van a tener que hacer el trabajo otra vez en muy poco tiempo. Okay. Dejen ver si encuentro unos tornillos más largos para poderle meter allí y que me ayude a bajar esto porque ando yo solo. Bueno, pues ahí me encontré dos tornillos que le quedaron. No deben de ser muy gruesos para no abrir más el agujero, ¿ok? Ok. Vamos a ver. Perfecto, ahí quedó. Ya nos ayudaron estos tornillos. No sobreapretar tampoco, estos no llevan mucho torque tampoco, ¿ok? Entonces ya tenemos el anillo estabilizador puesto, quedó perfecto. Y vamos a aplicar un poquito de grasa. Aquí se me olvidó poner un poquito de grasa en el clutch, en donde va el resorte, pero no importa. Ya lo instalé así, no creo que pase absolutamente nada. Aquí sí voy a aplicar un poco de grasa, esta parte de aquí. Ok, ahí está. Por si las moscas. Ahí está. Ahora vamos a poner el valero que lleva. Este también le apliqué un poquito de grasa aquí por la parte de adentro. Y como ya aplicamos grasa aquí, pues creo que nos va a quedar perfecto. De todo modo voy a aplicar un poquito más de grasa. Y ya lo sentamos ahí. Perfecto. De la posición del valerito. Nos debe quedar bien, sin tierra ni nada, porque cualquier basurita que se le vaya, pues va a estropear el trabajo. Ahí está. Vamos a proceder a poner la polea. La polea también ya le dimos una limpiadita más o menos. Y solamente entra ahí. Okay. Inclusive yo siento o escucho como si tuviera un poquito de tierra. Espero que eso no me vaya a complicar el asunto. Perfecto. Ahí está. Ponemos la otra parte del engrane. Y aquí viene lo complicado. En esta pieza viene lo complicado. Ahorita les voy a enseñar. Para poner la rondanita que lleva al final, el seguro, a veces se batalla porque no le podemos empujar hasta abajo. Vamos a ver. Entonces esta pieza también lleva una marca aquí. Esa parte la vamos a poner, vean, así en esta pieza, en esta parte enganchando aquí, ¿ok? De este lado, vean, de este lado tiene tres plásticos ahí, va a ser de este lado así. Pero algo muy importante, vamos a aplicar grasa. Y como repito, para poner el seguro se puede complicar un poco porque hay un truco para hacerlo, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Apliqué bastante grasa, que no lleve nada de tierra porque la tierra es la que a veces una boronita nos hace perder muchísimo tiempo. Vean la posición en la que va. Okay. Ahí sube y baja, enganchando lo que viene siendo el clutch. Obviamente ya con la polea y todo bien puesta. Ahora, para poner esta pieza, uno de los secretos es que tenemos que levantar con un desatornillador muy delgadito la barra de la transmisión. ¿Ok?
El de este debe de estar en la posición de abajo porque en la parte de arriba pues no lo vamos a poder poner. Vamos a levantar, ponemos la rondana y al mismo tiempo vamos a meter el seguro. Entonces aquí lo que estoy haciendo, estoy levantando un poco. De todos modos tengo que levantar al final también. Vean, aquí ya no puedo difícilmente meter el desatornillador, pero ahí voy a aprovechar para meter el seguro. Como repito, este es el procedimiento más difícil porque pues no tenemos mucho espacio, ¿verdad? Vamos a tratar de ponerlo. Hay que tratar de que esto no se doble porque si el seguro se rompe, entonces sí nos metemos en un problema. Se me olvidó poner un poquito de grasa aquí. Vamos a poner un poquito de grasa. Bueno, ya casi entró. A ver. Vamos a ver. Déjenme golpear un poquito. Afortunadamente entró bien. Esto es lo más difícil, amigos. Si ustedes no levantan aquí con el desarmador, con el desatornillador, van a batallar. En ocasiones esta parte no baja, o no sube, perdón, cuando nosotros levantamos y no entra bien porque le quedó tierra, alguna basurita y tienen que limpiar muy bien. Entonces ahí tenemos ya, miren, haciendo el trabajo. Inclusive se escucha la grasa que está trabajando bien, perfecto. Y pues vamos a dar la vuelta, a ver qué onda. A ver si esto quedó bien. Vamos a ver. Ahí está, miren. Ok. No tenemos fugas de aceite. Eso es excelente. Ahora vamos a proceder a poner esto en el cascarón de la lavadora. Bueno, pues solamente vamos a meter lo que armamos, la tina, la transmisión y el resto de la máquina hacia el cascarón de esta. Entonces, como ya estamos listos, solamente metemos para poner los resortes. Primero van a empezar por los resortes de atrás, ¿ok? Van a poner los dos resortes de atrás, allá atrás tiene una ventanita. Eso es lo más difícil de poner los resortes, ¿ok? Cada quien tiene que inventarse sus métodos. Yo agarro unas pinzas a presión, los agarro y los engancho. Primero los de atrás, luego los de los lados y al final los dos de enfrente porque es donde tenemos más espacio. Así es que, déjenme meter eso. Ahí está, ya conectamos la manguera del presostato. Ok, aquí va la manguerita. Ponemos los resortes, ponemos la manguera del desagüe. Y pues lo más difícil, como repito, es poner los resortes. Van así, con la parte más corta viendo hacia abajo. Solamente se enganchan así. Debe de entrar allí. Y los enganchamos, pero primero atrás y luego enfrente. Así es como los puse los de atrás. Hay que ir buscando el lado para ponerlos de una manera correcta. También es importante que empujen la tina de acuerdo a cómo lo van a poner. Por ejemplo, yo ahorita voy a poner algo en la parte de atrás para que me empuje la tina hacia enfrente y tener más espacio para poner estos, ¿ok? Pero primero voy a poner el de este lado, este de aquí. Empujo la tina hacia enfrente o le digo a alguien que le empuje. Ahí está. Y este de acá ya es el más fácil de todos. Y va enganchado en el agujero, en este caso donde está la barra de metal, va enganchado en el agujero de mero arriba. ¿Okay? Y en estos pues trae unos ganchitos ahí, así es que no hay manera de equivocarse. Te lo puse al revés. Las pinzas no están muy buenas, así es que no ayudan mucho. Traten de traer herramienta buena para estos trabajos. Ya pusimos todos los resortes, todo perfecto. Vamos a poner la manguera del desagüe y procedemos a armar la tina en la parte de arriba.
Para poner la tina, primero tengo que poner el bloque de centrifugado. Acuérdense que se me quebró un tornillo aquí y le hice el agujero con una broca. No usé un extractor para sacarlo porque estaba muy duro, pero voy a mirar a ver cómo lo puedo acomodar allí. Si acaso no pudiera ponerle el tornillo que lleva, entonces voy a buscar un tornillo a la medida del agujero que le hice y lo pongo, ¿ok? Debe de ser un tornillo de preferencia de acero inoxidable, stainless steel. Vamos a poner un poquito de grasa a la rosca y procedo a instalar esa pieza para mirar a ver cómo me va a quedar. Si se preguntan qué grasa uso, pues cualquier grasa, amigos, que sea de marca solamente. Hay una grasa que es especial para este tipo de aparatos, es una grasa blanca, pero pues yo no la tengo, ¿verdad? Así es que vamos a poner aquí. Y ahorita ya no lo voy a apretar todo porque voy a poner la tina para mirar si los tornillos, el tornillo del agujero, del tornillo que se rompió, engancha bien. Y si engancha, pues bueno, consigo un tornillo de esa medida y solamente lo pongo ahí y termino con este trabajo. Es que solamente lo voy a apretar con la mano. En otras lavadoras de otro modelo, creo que es el Maytag Atlantis, llevan una especie de corona aquí, de plástico. Esta no lo trae, afortunadamente. El bloque centrifugado hace la función de sello. También, ok, déjenme pongo la tina. Ahora sí, voy a poner el tornillo en el agujero donde se me rompió el otro. Y si queda bien, pues ahí estamos. Afortunadamente enganchó bien. Va a ser suficiente para sujetar la tina. Si acaso puedo poner una rondanita aquí también, pero quedó perfecto. Entonces ya solamente voy a conseguir un tornillo más que me hace falta. Por ahí debo de tener. Y termino con este trabajo. De una vez voy a apretar el bloque de centrifugado ya que miré que todo está bien. Y ya voy a poder poner otro tornillo. Solamente le voy a dar unos golpes aquí a las orillas. Aquí y acá. En los 4 lados porque no tengo una herramienta especial, pero no debe de ir sobreapretado tampoco. Ya apliqué un poquito de grasa también a la rosca de la transmisión. Aquí pueden poner un poquito de silicón RTB del bueno, porque ese es el sello también muy importante. Aunque yo no lo quité aquí, lo pueden quitar para limpiarlo, pero no recomendaría yo eso porque se puede dañar. Pero ya ustedes sabrán, yo recomiendo solamente un poquito de silicón donde ya esté abierto y queda bien. O sea, el silicón RTB, el bueno, el de marca, ese pues dura muchísimos años y es contra el agua. Así es que ya saben que los silicones buenos jalan bien, pero lo económico pues no sirve. Entonces ya puse esto, vamos a apretar. Listo. No sobreapretar tampoco. Y en este punto ya estamos listos. Vamos a poner la tina, la parte de arriba. Y solamente nos va a faltar un puro tornillo para terminar con este trabajo. Bueno amigos, ya conseguí el otro tornillo. Nada más que le tuve que pintar la cabeza de blanco para que dure un poquito más porque es de acero. Y estos tornillos que trae la lavadora son de acero inoxidable. Pero luego lo voy a cambiar. Nada más ahorita lo voy a dejar así. Porque voy a hacer unas pruebas para ver si centrífuga, que era el problema que no hacía. Ahora vamos a poner la tapera arriba, el cover. Esa parte de ahí. Bueno amigos, aquí tenemos la máquina ya trabajando, vean. Está centrifugando bien. Y eso es bueno porque estaba centrifugando muy lento. Ahora está centrifugando pues ya más duro. Y pues solucionamos el problema de por qué la máquina no estaba centrifugando. Lavaba pero no centrifugaba, en ocasiones centrifugaba, en ocasiones no. Pero ahí está, miren. Afortunadamente nos quedó bien la reparación, la reconstrucción de la lavadora, de la transmisión. Y lo bueno es que los engranes de la transmisión no estaban dañados, porque cuando se dañan es más difícil porque son caros. Pues ahí quedó, miren. Ya nomás pongo el agitador y terminamos y el tornillo que me falta. Así que saludos y nos vemos para la próxima. Ahí quedó, miren.
y no hace ruidos extraños, así es que tuvimos mucho éxito. Vámonos pues.